Bueno, Ale, muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí también es, la verdad que es muy agradable la oportunidad de mantener esta conversación con vos. Voy a empezar preguntándote a partir de este libro que es una maravilla, que es La pregunta por lo acontecido, que es un libro que no envejece, es un libro intempestivo, ¿no? Como solemos decir en filosofía, ¿no? que resiste el paso del tiempo, ¿no? En un artículo de 2010 vos decís acá que vivir a la sombra del pasado es sobrevivir, y por ello la aspiración o aceptación del olvido, decís, suponen el desprendimiento de la sombra del pasado, y entonces vivir se vuelve un sinónimo de olvidar, ¿no? Esta reflexión sobre los empujes al olvido, que también es un mandato del régimen neoliberal, ¿no? Vivir como un eterno presente vacío y homogéneo, ¿no? ¿No pensás que se ha intensificado, digamos, con los años, a pesar de las políticas de la memoria, a pesar de los juicios por crímenes de lesa humanidad? A veces pareciera que la Argentina vive en una especie de permanente día de la marmota, ¿no? Y lo cual no deja de ser perturbador, ¿no? Sí, hay una aceleración que está dada por procesos tecnológicos, por los movimientos físicos, por los flujos, por los fenómenos financieros, por las innovaciones. Y al mismo tiempo el pasado se convierte en un objeto de resguardo, en un objeto meramente de intercambio cristalizado, ¿no? Es como una moneda, es como un valor, se dice poner en valor. Esa expresión es interesante, poner en valor es que algo que estaba olvidado adquiera una caracterización útil, ¿no? Para el turismo, para las conmemoraciones, Y a eso concurre todos los recursos culturales, concurren los medios de comunicación, concurre la academia, que tiene su forma de poner en valor. Entonces, sobre todo, se puede hacer una tesis, una monografía, un curso. Bueno, hay un estado así de radicalización de la mercancía, ¿no? Es eso. Y la mercancía es instantánea, es inmediata, ¿no? El modelo es el supermercado, ¿no? Es un viejo tema, ese ya ha transcurrido mucho tiempo, pero ahí se tienen opciones de manera actual, inmediata, ¿no? Salvo por la deuda, se puede tomar crédito. Entonces el futuro también forma parte de esa actualidad como algo ya empaquetado también, ¿no? Vos acá mismo, en ese mismo ensayo, ¿no? Planteás que, bueno, es para la educación, para la vida democrática misma, ¿no? El vínculo con el pasado, el tipo de relación que entablamos con el pasado es fundamental, digamos, ¿no? Es decir, incluso me recuerdo haber leído, mientras te leía, recordé una cuestión, algo que dice Pascal Quignard, ¿no? Dice que en política todo se define ahí, o sea, quién se apropia del pasado, cómo nos vinculamos con el pasado, o cómo impedimos que ese pasado no vuelva, digamos, ¿no? Después lo que se estuvo estructurando cada vez con mayor intensidad es un recurso al pasado como deuda. La emancipación no realizada le reclama al pasado lo que se perdió, lo que no fue reconocido, el dolor. Entonces eso se convierte en deuda. La deuda por la esclavitud, la deuda de género, la deuda de los feminismos, la deuda de las identidades nacionales. Son todas deudas que no las identificarías de un modo negativo, sino que es el modo que tiene la emancipación en la actualidad, ¿no? Es decir, la emancipación se presenta como un recurso al pasado. Esto ya había ocurrido antes, pero ahora se generalizó, porque al perderse la centralidad que dominaba y lo que llamaban los grandes relatos, se produjo una proliferación de demandas que son demandas de deuda por el pasado. Y eso no estaba tan claro en el periodo de este libro, ¿no? Me parece que eso se fue profundizando. Entonces, el recurso al pasado se convierte en una detención. Es decir, hay que recuperarlo o hay que reparar ese pasado, ¿no? Y frente a eso el neoliberalismo, por usar esa palabra que no es muy adecuada, lo resuelve monetariamente, económicamente, ¿no? Es decir, lo resuelve por la indemnización, ¿no? Por ejemplo, ahora circulaba entre los dichos que prevalecen en la esfera pública actualmente la idea de que no tiene
que tomarse medidas sanitarias con respecto a la pandemia, sino que tiene que haber una actitud indemnizatoria. O sea, si yo le causo un daño a alguien, hay que adoptar una actitud securitaria. Ese es el planteo libertario, que llaman libertario, que es un planteo completamente demencial. Y claro, sí, es llevar toda la esfera, digamos, del derecho privado, o sea, prácticamente negar que hay una esfera pública. Pretende eso, pero en realidad hay algo interesante para pensar, porque eso ocurre con el tránsito. Es decir, vos tenés obligación de tener un seguro contra terceros, y eso es el derecho privado. En cambio, esta idea de que en una pandemia se pudiera hacer algo así, que es completamente imposible, no opera como con la eficacia que tienen otros actos materiales del neoliberalismo, sino que opera como una fantasía. Claro. O sea, opera, es decir, es como si capturara el utopismo emancipatorio, lo invierte, y lo invierte en una especie de atracción que determina consecuencias políticas, ¿no? Ahora, ¿cómo se mantiene, digamos, en la vida democrática, ¿no?, ese legado emancipatorio que asoma bajo la forma de deuda, cuando muchos, incluso de los que participaron de las luchas, podríamos decir, incluso prefieren el olvido, ¿no?, o parecieran elegir el olvido, ¿no? Y me refiero a intelectuales, me refiero a, para usar tu categoría, sobrevivientes también, como bien lo decís, digamos, en este libro, ¿no? ¿No hay algo ahí, o sea, bueno, un nudo complejo ahí? Sí, hay un nudo complejo que ha sido tratado, ¿no? Por ejemplo, Diego Tatiana escribió específicamente sobre eso de la contradicción entre la política y la memoria, ¿no? Hay una contradicción entre política y memoria. La política supone un olvido, y el conflicto, la confrontación, las demandas, cuando se convierten en acción, olvidan, si no, estarían inhabilitadas, se detendrían. Ahora, esto en Argentina se ha procesado también en el campo de los derechos humanos, de los movimientos, porque en la Argentina los derechos humanos son movimentistas, como tantas otras cosas argentinas, no son las ONG, ese tipo de organizaciones, claro, que había ya de antes, sino que son movimientos sociales con gente que no provenía de esas experiencias y claro, que las circunstancias las colocaron ahí y empezaron a inventar discursos, acciones, formas de pensar, formas de sentir. Y entonces tenemos una forma de asociar memoria con política, ¿no? Es decir, esa contradicción conceptual en nuestra experiencia adquiere una modalidad peculiar, ¿no? Yo creo que en este momento probablemente sean unos únicos recursos que tengamos que puedan ser una referencia de una convivencia razonable. No creo que haya otros, no tenemos otros. Los demás son formales, son cáscaras vacías, se han convertido en cáscaras vacías, la llamada democracia. Bueno, sobre eso te voy a preguntar más adelante y más específicamente, me adelanté un para poco, que lo desarrolles in extenso, ¿no? Me interesa mucho eso. Pero creo que hay una tensión entre cómo podemos conceptualizar la contradicción entre política y memoria y los modos sociales en que esto se ha devenido en nuestra experiencia colectiva. Me parece que hay que señalar esa distinción, ¿no? Con toda la diversidad de actitudes que hay, ¿no? que es muy heterogénea, pero que al mismo tiempo, hay algo importante para decir también. Eso se lo suele describir como una disputa, que es un término con el que estoy en litigio. Porque no hay una disputa sobre el pasado en la Argentina, sobre la memoria, sobre la eticidad de la memoria. Eso no está en disputa en el sentido de que la vida no está en disputa. Mi vida, mi cuerpo no está en disputa, es solo mi propio devenir. No hay la disputa es sobre algo que me es ajeno, que puede ser dinero, puede ser un territorio, algo de lo que puedo prescindir. Y el hecho de que los temas de la memoria se hayan convertido descriptivamente en objeto de una disputa es una forma de la banalización, claro, que se ha generalizado. Es casi imposible encontrar que sea fuera de los movimientos de derechos humanos. Los movimientos de derechos humanos no hablan en términos de disputa. No, claro. No hay disputa entre Eve de Bonafini y las abuelas de Plaza de Mayo. No disputa nada. Cada una piensa cosas distintas y concurren a espacios diferenciados. Sí, su forma, digamos, de vivir su propio movimiento, digamos, en esto, su propia identidad, digamos, en esas luchas. Pues fíjate que se habla tanto de la diversidad también como una noción, valor, como un valor abstracto, vacío, cuando quienes realizan efectivamente una diversidad son los movimientos de derechos humanos, claro, los movimientos de la memoria. Es decir, tienen enormes divergencias y no se hablan entre sí algunos de ellos, y sin embargo eso no produce un conflicto.
esto. Claro, es decir, además el objeto, digamos, fundamental de esas luchas, como vos bien decís, no está en disputa. No está en disputa. Es tácito, digamos, está supuesto, digamos, por todos ellos. Tampoco digamos, está en disputa con las izquierdas. Cada uno va a la Plaza de Mayo en el momento que tiene pautado. Entonces hay 2 o 3 marchas y se organizó de esa manera, de un modo, podríamos llamar espontáneo o acordado a lo largo del tiempo. Es ejemplar, eso también es ejemplar de Argentina. Sí. No, que precisamente porque lo que está en juego es la anamnesis de algo muy grande, eso no está en disputa entre los grupos, digamos, ¿no? Que movimientos o de derechos humanos o partidos de izquierda o movimientos políticos, digamos, que sabemos que están comprometidos con eso, precisamente con esas luchas, ¿no? Sí. Hay una, digamos, la tradición teórica de las ciencias sociales, las humanidades, ha puesto mucho el énfasis en cuestiones que adherimos, que compartimos sobre el carácter estratégico de las relaciones de poder, en la lengua, ¿no es cierto?, en los conceptos, como entendidos como disputa, es decir, no se trata solo de nociones que confrontan entre sí de un punto de vista conceptual, sino que hay acción corporal, hay acción política, hay una política de la lengua, hay una política del concepto. Y hay consecuencias, ¿no? Y hay consecuencias. Y eso ha derivado en una banalización, ha derivado en una suerte de fórmulas triviales que se aplican a cualquier cosa, pero cuando se aplican a la memoria hay algo ahí que es más que una banalidad, sino que me parece que es una intervención política, aún involuntaria, sobre la cuestión de la memoria, respecto de figuras que no han participado del movimiento de derechos humanos, y eventualmente tampoco de la militancia política. Y me parece que es un sesgo que ha producido la academicidad. Al convertir estos temas vos decís, por ejemplo, en objeto de estudio. En objeto de estudio. En un objeto de investigación aséptico. Exactamente, y una forma de la asepsia. Con todos los recaudos metodológicos. Claro, porque hay un sociologismo o un antropologismo que también ocurre en muchos otros temas, cuando se estudian interculturalidades o distintas cuestiones conflictivas desde afuera como observadores. Bueno, y eso terminó ocurriendo con la cuestión de la memoria y ha derivado también a veces en posiciones que son compatibles con las derechas. Y el macrismo contribuyó a eso, porque el macrismo pretendió, que después se le fue disolviendo, tener su propia visión de los derechos humanos, y se produjo una colusión con este tipo de enfoques que han derivado en posturas que se van aproximando a establecer una equivalencia entre memorias y a la idea de que hay unas memorias de los perpetradores, claro, y que la palabra se puede usar igualmente para una parte y para la otra. Y esto ha ido deslizándose hacia versiones de simetría entre perpetradores y víctimas. ¿No estaba ese germen de alguna manera puesto en lo que vos también en este libro llamás el momento instituyente del régimen de postdictadura? Sí. Que es el juicio a las juntas, claro, y el informe de la CONADEP con el sustento de la teoría de los 2 demonios. ¿No estaba ahí puesta la base, digamos, sí, para...? Se fundó ahí y después quedó en un estado latente, y después en la segunda década del siglo XXI empezó a desenvolverse, en la medida también en que fue una forma de homogeneizar diversos fenómenos, ¿no? Es decir, también esa es una necesidad tanto de los organismos jurídicos internacionales como... Sí. Porque al final hay una correlación entre organismos jurídicos internacionales y academicidades, claro, donde hace falta tener un lenguaje estándar que sea comprensible para todos, que sea traducible, que tenga la misma categoría. Homologable. Homologable. Entonces todas son regímenes de transición, todas son pasajes a la democracia, todas son memorias, conmemoraciones, sitios de memoria, todo es estándar, todo es equivalente. Y bueno, y eso ha adquirido hegemonía, porque incluso en los movimientos de derechos humanos se habla con ese léxico, es decir, es un léxico que va transmitiéndose, y eso tiene consecuencias, tiene serias consecuencias, porque tienen la consecuencia en el caso del macrismo de que se les permitió sostener una serie de posiciones que no son sustentables sobre derechos humanos, ¿no? Sí, éticamente y quizás ni siquiera legítimamente. Ni legítimamente ni en ningún sentido. Y eso ha sido el origen de que ahora tengamos en el Parlamento representaciones del negacionismo. Claro. Directas.
Ale, en este mismo texto del que venimos hablando, ¿no? Vos, a esa figura del sobreviviente, utilizando un concepto de Giorgio Agamben, que está en un libro muy famoso de Agamben que se llama Homo Sacer, ¿no? Una categoría que él rescata del derecho romano, de los orígenes, digamos, del derecho romano, una figura que no puede ser sacrificada religiosamente, pero tampoco puede ser, pero sí puede ser, digamos, asesinado por cualquiera. Vos decís, los sobrevivientes, en cierto modo, al ser sobreviviente de crímenes de lesa humanidad, en cierto modo ya fue asesinado, digamos, ¿no? Y por lo tanto su figura lo excede al mismo, o sea, en tanto individuo. Y yo pensaba en las condiciones en que se fue extendiendo a lo largo de estos casi 40 años de democracia la precariedad económica, la vulnerabilidad social. ¿No pensás que se fue como expandiendo esa figura, digamos, y extendiéndose, no sé cómo decirlo, de una manera casi anónima, mimética, que cada vez hay más sectores de la población que participan de esa figura de sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, el sobreviviente también es un derrotado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo pensar una democracia desde esas categorías, ¿no? Desde la derrota, desde la supervivencia, desde la creciente precarización de las condiciones que hacen posible la vida, digamos, ¿no? Y uno ve que eso avanza, digamos, casi con pocas excepciones, digamos, como pudo haber sido el kirchnerismo, que detuvo, digamos, ese proceso. Pero después, bueno, sabemos lo que pasó después. Estamos en un momento complicado, digamos, con casi más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Bueno, el pasaje del núcleo paradigmático, ¿no? Porque el mismo Agamben escribió un extraordinario texto sobre su metodología analítica, ¿no? Sobre cómo trabajar sobre el signo alrededor de lo paradigmático, ¿no? Signatura rerum. Bueno, y ahí él mismo sigue ese modelo, profundizándolo y yendo cada vez más hacia atrás en la historia cultural respecto de cómo se configuró esa experiencia de la nuda vida. Pero eso empezó a plantear problemas, ¿no? Empezó a plantear toda una serie de problemas que yo creo que la pandemia hicieron estallar también por las propias posiciones que él adquirió. Ahí hay toda una complejidad, porque él asumió una actitud de desestimación de lo que estaba ocurriendo, muy radical. Escribió bastante durante la pandemia. Recuerdo que Nancy le contestó. Nancy le contestó y contó una anécdota terrible también sobre cuando tenía problemas cardíacos y lo consultó a Agamben. Bueno, ahí hay toda una serie de problemas que han producido, en cierto modo, una detención intelectual sobre estas cuestiones, ¿no? ¿No tenés la sensación de que los intelectuales que hablaron de la pandemia en realidad no hablaron de la pandemia, siguieron hablando de lo que venían hablando? Sí, la pandemia no pudo ser pensada porque es desmesurada. Es una crisis cataclísmica, desmesurada, una regresión. Yo creo que hay que hablar mucho de la pandemia en términos nuevos, ¿no? O viejos, digamos. Porque es una regresión a un periodo premoderno. Claro. Pero hacía mucho que no teníamos una peste, digamos, ¿no? Las pestes no iban a existir más. Claro, exacto. Es decir, si vos remontás la bibliografía previa a la pandemia, no existen más las epidemias, es una cosa del pasado. Hay un gran trabajo de Leiser Madanes sobre la filosofía política de las epidemias de hace varios años antes, que es extraordinario. Leerlo ahora es impresionante, pero él lo pudo escribir antes. No sé cómo lo formularía alguien ahora. Porque era un elemento de observación del pasado que se podía conceptualizar como el problema político, el núcleo del problema político, que es el gobierno, la obediencia, el orden, ese tipo de problemas que las epidemias, desde Tucídides y desde la peste de Atenas, generaban una crisis, claro, ¿no? Pero esto ocurrió ahora globalmente. Pero volviendo a lo que vos decías de esta experiencia de la nuda vida, ¿no? Hay un trastocamiento de la temporalidad, porque el Holocausto, que es tan difícil de determinar cuál es su categoría
singular. ¿En qué consiste su singularidad? Ese es un gran debate que atraviesa todo el problema de la memoria, ¿no? Agamben lo toma paradigmáticamente y me sumé a esa mirada. Tomarlo paradigmáticamente supone que es algo que nos revela más bien circunstancias del pasado anterior o del presente. No es que haya una condición inherente que es independiente de cómo podamos reinterpretar otras temporalidades, ¿no? Bueno, eso es bastante complicado. Y él lo resuelve de alguna medida siguiendo una línea temporal que va más hacia atrás cada vez más y finalmente se convierte en una impugnación de Occidente. Claro. Que puede ser plausible, ¿no? Y que la pandemia puso en crisis, eso es lo que quiero señalar, ¿no? Es decir, la puso tan en crisis que lo sustrajo él de la posibilidad de una interlocución. Porque la modernidad está basada en el control de las epidemias, entre otras cosas, ¿no? No puede procederse como si eso no ocurriera. En sociedades complejas, donde la vida en común está sustentada por la regulación. Claro. La pandemia nos advierte sobre eso. Y pone en un problema a la crítica, a la propia crítica cultural y a la crítica filosófica, que estaba en un punto de observación. Es como un niño malcriado, ¿no? Que tiene todo resuelto y entonces puede realizar sus caprichos. Nos pasó eso. Somos víctimas de esa circunstancia y por eso creo que no se pudo pensar la pandemia, lo cual pone en crisis los problemas que estamos discutiendo, ¿eh? Porque ¿cómo se procede en la vida en común si somos indiferentes a millones de muertes que pueden ser evitables, que sabemos cómo evitarlas? Bueno, ese es un tema, ¿no? O sea, la repetición diaria de las cifras de muertos, ¿no? Conllevan quizás involuntariamente la connotación de una cierta naturalización, digamos, de ese estado de cosas, ¿no? Aparentemente una naturalización que de hecho es inviable, porque no hay posibilidad de concebir la vida en común con esa naturalización. Eso no sucede. Claro, porque, bueno, recuerdo ahora, por ejemplo, un texto de Judith Butler, digamos, reciente, ¿no? Donde ella dice, es fundamental que nos preguntemos para respondernos en qué tipo de sociedades queremos vivir, qué vidas son duelables, ¿no? Y cuáles no. Sí. Pareciera ser que hay muchas vidas que no merecen duelo, digamos, ¿no? Ese discurso de Butler forma parte de lo que hablábamos hace un momento acerca de la proliferación de las deudas, ¿no? Claro. Entonces, inclusive en el campo del feminismo se plantea la nueva vida como característica de las mujeres. Son las mujeres las que antes que nadie estuvieron siendo objeto del deseo, independientemente de cualquier determinación propia, de manera que, digamos, va mucho más atrás que Agamben todavía, ¿no? Sí, claro. Mira, yo empezaría de este punto. Toda vida social o cultural es un modo de tramitar la muerte, ¿no? Lo que entendemos como cultura y lengua es un trámite acerca de la muerte. Es una de las cosas que nos distingue, ¿no? Como humanidad o como lengua, podemos designar la sepultura, pero también todo el régimen simbólico, el régimen teológico. Hay una expectativa respecto del trámite vital, del destino, de la reproducción, de la convivencia. Todas esas cuestiones que definen la cultura necesitan o construyen una determinada expectativa, regularidad, una narrativa. Cuando hablamos de estos fenómenos cataclísmicos, que pueden ser los genocidios, las guerras, las epidemias, eso entra en crisis. Es decir, se produce una ruptura de esas cuestiones que mantienen cierto equilibrio. En la tradición cultural, algunos de estos fenómenos han sido elaborados simbólicamente. Por ejemplo, las guerras. Las guerras tienen una cierta... hay una forma predeterminada de disponerse para la guerra, ¿no? Hay entrenamientos, se fabrican armas, estrategias, discursos, ¿no es cierto? Las epidemias han también creado determinado tipo de narrativas, pero la modernidad produjo una interrupción, porque la suprimió, ¿no es cierto? Recordemos que la modernidad significa suprimir la guerra también, ¿no? La paz perpetua. La paz perpetua, claro, de Kant. Claro, es decir, la modernidad supone una serie de acciones sobre la muerte que dan lugar a un nuevo escalón, a una nueva circunstancia,
que es un modo distinto de controlar, que ya no es teológico, es secular, todo lo que sabemos, pero no terminamos de saber cómo procede todo eso. Entonces, el tema de la memoria es respecto de un evento causado por actores estatal políticos que consiste en una gran masacre, en un gran exterminio que se niega, que se oculta y que pone en crisis ese estatuto de lo moderno, ¿no? Porque el estatuto de lo moderno no se suponía que iba a ocurrir eso, sino que iba a ocurrir todo lo contrario, que iba a producir una convivencia ilustrada, pacífica, tolerante. Claro, y bueno, ese modelo, como sabemos, entra en crisis con el exterminio, que sabemos que no es un punto en el tiempo, sino que ese punto paradigmático nos abre una perspectiva sobre un conjunto de acontecimientos que transcurren a lo largo de varios siglos, sin homogeneizar ni igualar todos los procesos, ¿no es cierto? Sin usar banalmente la palabra genocidio para referir a cada una de las formas en que eso ocurrió en el pasado, pero sí nos ha dado una conciencia sobre las genealogías del exterminio. Entonces vamos a la esclavitud, a la conquista de América, ¿no es cierto?, a fenómenos de dominación que han requerido grandes devastaciones, ¿no?, de las que no se ha dado cuenta. Lo que hace el siglo XX con su horror es abrir una perspectiva crítica sobre esos tiempos del pasado. Y la pandemia produjo un nuevo evento. La pandemia va a ser un nuevo evento equivalente, homólogo en cierto modo, a lo que fueron los genocidios del siglo XX, porque es una pérdida del régimen de expectativas de lo viviente. Es un hecho de una magnitud inconmensurable, frente al cual nadie sabe qué hacer. Entonces, yendo a lo que vos me preguntabas, la estatalidad ha sido el único recurso organizado, constituido frente a la pandemia, respecto al cual no pudo dar cuenta. Las estatalidades quedaron deterioradas, quedaron menoscabadas, quedaron lesionadas por la pandemia, porque no pudieron actuar con la pandemia del modo que actúan con el resto de los acontecimientos, ¿no es cierto? Es decir, vos te tomás un avión, no sé si ustedes llegaron en avión o en ómnibus, pero ponen que hubiesen llegado en avión, bueno, pero sabemos la experiencia de volar. Los aviones no se pueden estar cayendo, ¿no? Es decir, Claro. no es una cosa que te subís. Esto ha ido cambiando. Cuando yo era chico, un auto podía no tener bien los frenos. Es decir, de pronto vos no te subías a un auto determinado de algún amigo, de algún pariente, porque no tenía bien los frenos y frenaba, no frenaba. Eso no existe más ahora. Claro, exacto. Bueno, entonces lo doy como un ejemplo de los regímenes de regulación en una vida cada vez más compleja, donde lo que se controla es la expectativa, el tiempo vital, ¿no es cierto? Es decir, hay una medición continua de la expectativa de vida, que depende de cosas como esta. Claro. ¿Cómo sería la expectativa de vida si el transporte aéreo o terrestre fuera una cosa equivalente al siglo XV o XIV respecto a la navegación? ¿No es cierto? Que había una serie de conocimientos, pero era entregarse al destino, a la fortuna, ¿no? Claro. Podía llegarse, podía no llegarse, la gente desaparecía. Entonces nos encontramos en esa situación, en que el tema de la memoria se ha cristalizado por un lado en sedes jurídicas, académicas y conmemorativas, y por otro lado ha impregnado el espacio cultural de una manera difusa, de modo que ahora en este momento de la pandemia nos encontramos en la inminencia de lo que probablemente concurra como duelos, conmemoraciones, homenajes, deudas, condiciones indemnizatorias, conflictos sociales, sindicales, de todo tipo. Eso hay que esperar que ocurra. Es eso lo que frente a lo cual estamos, ¿no? Entonces hay una convivencia con esa incertidumbre que es carente de recursos. Hay que seguir la supervivencia. Opera como una debilidad, como una impotencia, como seguir el día a día en las condiciones existentes, ¿no?, que son de precariedad generalizada. Claro. Hablaste de deuda y es inevitable venir más hacia el presente y, bueno, ¿qué pensás de la tramitación de la deuda? Una deuda no contraída legítimamente, ¿qué pensás, digamos, del
del tipo de tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pensás de las consecuencias que puede tener eso? ¿Cómo ves esa coyuntura? Bueno, es la forma actual del colonialismo, ¿no? De la subordinación. Ahora, esa subordinación ocurre en varios planos. Ocurre en el plano vertical entre países dominantes y países periféricos, y ocurre también al interior de la sociedad de consumo, donde la temporalidad se ha convertido en un objeto mercantil. Es decir, el futuro es el futuro de una cantidad de cultivos, del cambio climático, de lo que puede ocurrir con las finanzas, con la moneda. Es decir, el tiempo, y eso en la pandemia se vio también, se operaba sin saber de qué se trataba, sobre proyecciones de cálculo gráfico y matemático. Mercados futuros. Claro, había una lógica financiarizada de lo que estaba sucediendo, aún sin entender bien qué pasaba. Lo que sí se podía era graficar la evolución de acontecimientos que no se entendía bien en qué consistían. O sea, hay una estructura conceptual cuyo paradigma son las finanzas, pero que opera en otros terrenos, que es una proyección estadística del paradigma newtoniano, en definitiva, ¿no? Es decir, del cálculo. O sea, yo puedo entender el mundo como cálculo y entonces asimilo los diversos fenómenos a esas condiciones de la posibilidad de prever qué es lo que va a suceder, ¿no? Y entonces la politicidad de la deuda también tiene que ver con eso. Es decir, no puedo dirimir las divergencias ni en el sentido dominador ni en el sentido emancipatorio entre los países o entre los pueblos, pero sí puedo proyectarlos hacia una expectativa, hacia un determinado devenir, y eso es la gramática que está teniendo los acontecimientos. Está teniendo una gramática de una temporalidad esperable o proyectable. Es decir, es la forma actual de la superstición. En lugar de abrir las vísceras de los gansos para ver qué es lo que va a ocurrir, lo que hacemos son cálculos matemáticos. Trazamos curvas, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjate que la retórica de las curvas es que cualquiera que te pone una curva puede decir lo que quiera respecto a cualquier tema. O sea, miren cómo acá sube o cómo acá baja. Por ejemplo, el capitalismo, miren cómo produce bienestar y te muestra una curva exponencial con cualquier dato. Bueno, ¿para quién? Digamos, sí, ¿no? sí, pero no importa, porque hay un crecimiento de algo que no se sabe muy bien qué es, que no se puede saber aunque te conviertas en un experto y estudies muy bien el problema, porque son proyecciones, es decir, son estimaciones, son hipótesis. Entonces hay un carácter conjetural que ha adquirido lo real, no es solamente la ficcionalización, sino también un carácter conjetural. Las cosas van en esta dirección. La idea misma de crecimiento tiene que ver con eso, ¿no? El crecimiento es una proyección de esos cálculos, ¿no? Y bueno, esto es como una trampa. Una forma de fe también, ¿no? Es una forma de fe, claro, por eso digo que es una superstición, claro, ¿no? de mala fe. O de Sí, mala fe. es mala fe por sus consecuencias, Claro. pero está formulada con buenas intenciones inclusive, ¿eh? Claro. No hay por qué pensar que hay una mente maléfica que delibera causar daño, no, puede ser bien intencionada. En todo caso eso es indiferente, ¿no? Podemos no juzgarlo sobre las intenciones, ¿no es cierto? Antes de que se nos vaya el sol, en los últimos rayos de sol, en esta hermosa tarde aquí en la Costanera Sur con Alejandro, quiero preguntarte por algo que, bueno, vos lo trabajás también en tu libro, te he escuchado hablar de eso en otras partes, digamos, que en espacios que hemos compartido en algún momento. Hay una hipoteca sobre nuestra democracia que tiene que ver, pienso yo, con la identificación minimalista, podríamos decir, entre democracia, Estado de Derecho, democracia y garantías, que no siempre son garantizables para todos y de la misma manera, ¿no? Sabemos que vivimos en un país con violencias policiales, digamos, no con casos de gatillo fácil, con desapariciones en democracia y con presos políticos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer para trasvasar eso que parece, digamos, bueno, un Estado también en cierto modo irrebasable? Es como si no pudiéramos esperar más, digamos, que eso, ¿no? ¿Sí?
Y sabemos, bueno, o sea, que decir democracia es decir otras cosas, ¿no? O sea, es pensar en una, como decía Pancho Oricuo alguna vez, o sea, en achicar la distancia entre gobernantes y gobernados, en lograr espacios de construcción y de participación política que no tenemos, por lo tanto, acceder a lugares de decisión, digamos, por parte de la ciudadanía, de las mayorías, que no tenemos ni siquiera mecanismos. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que lo más grave de lo que está ocurriendo en ese sentido es algo que se sale del discurso politológico, de la filosofía política o de la juridicidad política, y que remite al modo que el poder está interviniendo sobre la subjetividad, ¿no? Entonces, la agencia autonómica de la cual puede proceder el deseo de convivencia en el sentido de la democracia se va reduciendo. Entonces, me parece que ahí hay un problema que todavía no sabemos cómo discutir. Y yo creo que eso tiene que ver con la crisis, con el parate intelectual que hay. Hay una detención intelectual. Por eso, además, fíjate cómo en el mundo de la academicidad hay tanta reproducción, ¿no? Tanta referencia autoral. El autor había muerto, ahora resulta que no, que solo podemos hablar de autoridades o de temas delimitados y ya prefigurados. O círculos en torno a autores. Sí, ese es un signo bastante ominoso, ¿no? Bastante ominoso. Entonces tenemos una dificultad ahí que no está caracterizada. Pero lo que está ocurriendo con la politicidad es que se ha introducido en la corporeidad, en un mundo nanotecnológico, ¿no? En el mundo de las moléculas. ¿Cuál es un último lugar que les queda para intervenir? Los sueños. Pero los sueños ya están intervenidos, porque hay software, hay drogas, hay pantallas que nos acompañan durante el sueño, que nos miden el sueño, que nos contemplan el sueño. Hay bombardeos algorítmicos permanentes. Claro, yo creo que el tema de la politicidad se tiene que discutir radicalmente en ese terreno, y eso es incipiente. No soy pesimista a priori con respecto a eso, pero hay que desplazar la escena de la discusión. Porque en el orden de la institucionalidad vemos lo que pasa. Es decir, ¿por qué asciende las derechas y el fascismo? Siempre se culpan las víctimas, ¿no? Entonces hay un defecto en las izquierdas o en los progresismos que no responden bien. Esa discusión termina siendo ¿por qué no son como los otros? Es decir, ¿por qué no hacen publicidad como los otros? ¿Por qué no gritan como los otros? ¿Por qué no pelean como...? No, es decir, esa reacción especular es lo que los otros necesitan para convertir el mundo en ese lugar infernal que imaginan, ¿no? No, me parece que hay un agotamiento de las configuraciones institucionales frente a sucesos que ocurren en otro lado. Pero ese otro lado no está distante, está en el interior, está en el centro, ¿no es cierto? Entonces, se van generando eventos, por ejemplo, las criptomonedas. Las criptomonedas son un evento extraordinario, en el que yo no creo para nada, pero no puedo estar seguro. Es decir, es una utopía extraestatal, anárquica, de creación de valor. Es decir, ¿qué haces con eso? ¿Cuál es el lugar político que eso puede tener? Eso destituye radicalmente la estatalidad. Es otra forma de fe también, ¿no? Es una forma de fe, pero tiene materialidad. Claro, sí. Es decir, vos fíjate qué interesante cómo muy rápidamente esa materialidad se convierte en gasto de energía, en una cantidad de cuestiones muy perfectamente concretas. Que no suscitan el argumento de la fe como cuando uno atribuye cierta irrealidad a un fenómeno. No, ahí hay una materialidad muy efectiva, ¿no es cierto? Que nos hace recordar también el surgimiento de filosofías de la materialidad, en la cual ya no hay más sujeto-objeto, en donde hay una equiparación entre todos los eventos que podamos imaginar, realizar o suponer, ¿no es cierto? Los nuevos materialismos. Esos nuevos materialismos no necesariamente nos requieren adherir filosóficamente a esas posiciones, sino tomarlos también como fenómenos sociales, ¿no? Es decir, como que se ha desplazado el lugar del conflicto, el lugar del poder, ha tenido un desplazamiento. Entonces, el deterioro de lo institucional, de lo político institucional, no es solamente por todas esas lógicas internas que no nos quedan más remedio que abundar, sino porque
el capitalismo encontró otros espacios de expansión, como había pasado antes. Es lo que pasó con el ascenso de la burguesía, con la circunvalación de la Tierra, cuando se descubren nuevos continentes y se descubre que el planeta es otra cosa de lo que se suponía, que el mundo era diferente, que hay una revolución copernicana. Bueno, hay una apertura de los horizontes que crean nuevas situaciones y ahora está ocurriendo algo así. Está ocurriendo algo así. Hay una situación revolucionaria, tecnológica, una revolución industrial, una industrialización del signo que ya se venía perfilando. Entonces, la ciudadanía, el concepto de ciudadanía es una genealogía de lo que está ocurriendo, no es lo actualmente realizable. No, claro. Ese es el problema. Te voy a hacer una última pregunta, sí, porque es algo que alguna vez hemos conversado tangencialmente en otros espacios. Quizás más vinculado a nuestro contexto histórico, incluso argentino, ¿no? Tengo la sensación de que la palabra federalismo es una palabra que le hemos cedido a las derechas, ¿no? Y que incluso en espacios intelectualmente o culturalmente más críticos, más progresistas, si querés, incluso hasta una palabra tabú, digamos, ¿no? ¿Cómo volver a procesar algo así? O sea, la densidad, digamos, que implica ese problema, ¿no? Otra vez, digamos, para no dar por sentado como metafísicamente, digamos, ¿no? Que este país es centralista y es así. Sí. Me parece que hay como dos andariveles para ver esta cuestión de lo que estamos discutiendo. Por un lado, el porteñocentrismo como fenómeno cultural, que es que a mí me da vergüenza. Me avergüenza el porteñocentrismo. Como porteño, yo siempre he vivido en esta ciudad, he nacido en esta ciudad, y no me iría a vivir a otro lado, pero me da vergüenza el porteñocentrismo, que sigamos diciendo interior, ¿no es cierto? Que tengamos una cantidad de privilegios, que el país se termine en este límite que tiene una ciudad maldita, ¿no? Es uno de los hechos malditos de Argentina es el porteñocentrismo, ¿no? La dominación a través de los medios de comunicación, la etnicidad blanca, ¿no es cierto?, de la configuración que se autopercibe de esta ciudad, que no tiene nada que ver con la realidad, porque las calles, las escuelas, el transporte público es heterogéneo, pero las imágenes son todas de gente rubia, de gente blanca, ¿no? Así que por un lado está ese aspecto cultural que da una oportunidad y que está ocurriendo ya, ¿no? Ahora está el movimiento de identidad marrón, por ejemplo, que es un movimiento muy significativo, todavía de pequeña escala, pero que viene a cuestionar, porque cuestionar las identidades étnicas en Argentina es cuestionar el porteñocentrismo directamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está la dimensión política del porteñocentrismo, la materialidad política del porteñocentrismo que lleva a una condición de estancamiento que ha tenido que ver con la historia del peronismo, porque el peronismo se constituyó sobre el porteñocentrismo, no obstante la Plaza de Mayo, el Aluvión, el 17 de octubre, ¿no es cierto? Esto que ahora ha quedado relativamente aislado, que es la Matanza, el conurbano, ¿no es cierto? Los bastiones del electorado kirchnerista, ¿no es cierto? Que es un valor, pero que está circunscripto, ¿no es cierto? Hay una delimitación ahí que es muy problemática y que es una contradicción de la politicidad emancipatoria en Argentina, porque la contradicción reside en que una de las formas emancipatorias que tenemos tiene un rasgo conservador, es decir, está asentada sobre una estructura poblacional y demográfica inaceptable. Y el otro problema de esa materialidad política es que esto lo ha usufructuado la derecha. Claro. Es decir, la derecha se apropió de esta ciudad y logró invertir los términos de la politicidad material de Buenos Aires, proyectándola sobre la provincia. Es decir, ustedes podrían tener el bienestar de la ciudad de Buenos Aires. Esto no había ocurrido, porque antes era venir hacia acá, era que Buenos Aires atraía hacia su centrismo, y la derecha lo invirtió como una mentira, lo invirtió como una noción ficcional, imaginaria, pero tuvo eficacia. Entonces, ahí estamos en una situación de equiparación de fuerzas,
que es el momento que estamos ahora, ¿no? Donde el peronismo ya no es la mayoría y esta contradicción le va en contra. Yo creo que esa contradicción es decisiva. Entonces vos fíjate cómo desde fuera del peronismo vienen una y otra vez de nuevo, ahora inclusive desde el albertismo, que es como una fuera del peronismo en un sentido. No lo digo conflictivamente, no lo digo para romper nada, pero sí en el sentido de que vuelve la idea, esa idea de federalismo abstracta que vos mencionás, que para quien vive en el resto del país oye eso y realmente es como un engaño, porque empezó diciendo el gabinete se va a reunir en todos los lugares del país y eso no se puede hacer, o sea, es una buena intención. Y esa es como lo del proyecto de Viedma, ¿no? de Alfonsín. Claro. Sí, son hermosas palabras, pero que no son realizables. Entonces dan cuenta de que hay un problema, pero el problema está estancado. Creo que esa es una dificultad que tenemos, ¿no? Que se supera de maneras pragmáticas, ¿no? Por ejemplo, la figura de los gobernadores es una forma de equilibrar esa balanza, ¿no? Esto que está ocurriendo ahora con el proyecto del gobierno del agua y de convocar a los gobernadores son formas pragmáticas de superar esa cuestión. Pero en el orden político-cultural hay un estancamiento, ¿no? Entonces, esta es una época tan proliferante de las deudas étnicas o las deudas culturales que mencionábamos antes, y en eso no tenemos mucho progreso, no tenemos mucho avance. Por eso creo que hay una problemática del proteocentrismo que merece ser discutida de un modo muy exigente, ¿no?